Una pregunta simple, ¿la vamos a librar? La verdad es que el tiempo se nos está agotando. Para un ciclo de 12.500 años, y es interesante que esté ocurriendo cuando están pasando todas las otras cosas que pasan en el mundo ahora mismo. Las probabilidades estadísticas son mayores de que estemos viviendo en una realidad simulada, una realidad virtual, a que no. Pero están mostrando las imágenes submarinas de estas pirámides masivas y complejos sistemas de caminos que están bajo el agua. Podremos leer la escritura en los muros de esos templos. Esos muros de templos somos nosotros, de otro ciclo, y nuestro pasado antiguo. Mientras más despertamos, más creamos un sentido y empezamos a volvernos más autosuficientes. Pero hay algo dentro de nosotros que es tan raro y hermoso y sagrado y poderoso y especial, que vale la pena que despertemos y lo preservemos. Ahora, antes de entrar a este episodio, si esta conversación resuena contigo, por favor dale me gusta, suscríbete y comparte esto con quien sientas que necesita escucharlo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo esta información al mundo y a despertar este planeta. Gracias. Demos la bienvenida de nuevo al programa al campeón Gregg Braden. Alex, estoy encantado de estar contigo. Estoy encantado de estar en este estudio físico. Siempre hacemos esto por Zoom. Sí. Encantado de estar con tu audiencia. Estoy aquí en Austin. Han pasado casi 30 años desde que estuve. ¿Ah, sí? Tu ciudad ha cambiado un poquito. Un poquito, sí. Crecimos un poco. Emocionado de estar en este programa. Este es el baile y tú guías. Feliz te sigo a donde vayamos. Gracias, amigo. Muy feliz de tenerte de vuelta en el estudio. Y vamos a hablar de cosas interesantes hoy. Entonces, hemos hablado de civilizaciones antiguas, historia perdida, mucho. Pero algo que siempre me preguntan es esta idea de los ciclos de la humanidad. O sea, que hay ciclos. Los ciclos yuga, obviamente, es algo de lo que la gente habla. Pero también el Dryas reciente, como que cada 12,000 años o algo así, nos reiniciamos. Pasa algo que es bastante monumental. A nivel mundial, la humanidad desaparece. ¿Cuál es tu experiencia sobre el reinicio de la civilización humana varias veces en los últimos 200,000 años, lo cual contradice lo que nos enseñan? Bueno, empezaré preguntando, ¿qué tan profundo quieres llegar con esto? Tan profundo como quieras ir. Yo quiero ir muy a fondo. Tengo una perspectiva un poco diferente, creo, a la de algunos de mis colegas, en el sentido de que tiendo a ver las cosas desde una visión superior. Soy un pensador de sistemas. Los pensadores de sistemas, típicamente, se van muy lejos para ver, ya sabes, la perspectiva de 39,000 pies, y luego pueden enfocarse en cosas individuales que están pasando, sabiendo dónde encajan en ese panorama general. Permíteme empezar con esto. Creo que algunos espectadores saben que en mi vida anterior en corporaciones era solucionador de problemas para empresas Fortune 500. Mi formación, mi primera carrera fue en Ciencias de la Tierra. Fusioné eso con algo que era muy único en ese entonces, en los años 70, y eso era la informática. Las computadoras apenas se estaban poniendo de moda en esa época, y yo tenía una afinidad por la programación en esos días. Se llamaba Fortran, un programa llamado Fortran 4 y luego Fortran 77, originalmente. Así que tiendo, como pensador de sistemas, a ver el mundo, a ver el universo, a ver la naturaleza desde una perspectiva de sistemas, y también como científico y como arqueólogo. Así que creo que la arqueología nos da detalles y momentos en el tiempo, pero la ciencia y el pensamiento desde una perspectiva de sistemas nos da una visión mucho más amplia. La evidencia es abrumadora de que vivimos en una realidad simulada, una realidad virtual. Lo que significa que en algún lugar hay otro mundo donde existimos, lo que quizá llamamos nuestro ser superior, o como queramos llamarlo, proyectando la conciencia a este mundo, pero
Una serie de experimentos se hicieron en 2001. Fue la primera vez que este concepto se tomó en serio. Las tradiciones antiguas nos lo dicen. Sí, Maya, vivimos la ilusión, la perspectiva bíblica. Sí, dice que este mundo es temporal, que venimos de otro lugar. Estamos aprendiendo algo aquí que vamos a necesitar cuando lleguemos al próximo mundo. Así que las ideas no son nuevas. La primera vez que la ciencia realmente analizó esto a fondo, Nick Bostrom, en el año 2001, creó un algoritmo e introdujo todas las variables de la vida y la civilización y los gobiernos y las finanzas y los humanos y los bebés y todo en este algoritmo. Y creo que probablemente, incluso para su sorpresa, las probabilidades, lo que encontró fue que las probabilidades estadísticas son mayores de que estemos viviendo en una realidad simulada, una realidad virtual, a que no. Eso tiene muchas implicaciones cuando pienso en tu pregunta desde esa perspectiva. Todo de lo que podríamos hablar está ocurriendo dentro de una simulación. Cuando pensamos en una simulación hoy, ¿cuál es el propósito de una simulación? Si ves el simulador de vuelo de un Boeing 777 o, ya sabes, el acoplamiento espacial en SpaceX o lo que sea, en una simulación, típicamente, podemos aprender algo en un entorno relativamente seguro que vamos a necesitar cuando ya no estemos en ese nivel de seguridad. Así que, sugiere que estamos aprendiendo algo aquí. Y si ves la definición de una simulación, es muy interesante porque las simulaciones tienen principios y finales. Nuestro mundo tiene un principio y un final. En una simulación, sí es buena. No puedes distinguir la simulación de lo que se llama el mundo real o la realidad base. Pero aquí es donde se pone interesante. En una simulación, el individuo siempre puede comunicarse fuera para pedir ayuda. Siempre pueden decir, oigan, nunca me había topado con esto, levantar el teléfono o lo que sea. Nosotros nos comunicamos fuera de nuestra simulación en meditación y oración, o tal vez hablando con nuestro ser superior. Las simulaciones funcionan en términos de ciclos, y por eso estoy diciendo esto. En respuesta a tu pregunta, sí, existen ciclos matemáticos. Y la idea de la geometría fractal me fascina profundamente como geólogo que estudió cristalografía y los intrincados patrones de los cristales, por muy complejo que nuestro mundo parezca a primera vista. Todo este mundo se basa en unos 6 patrones fundamentales que interactúan, que nuestros antepasados conocían como los sólidos pitagóricos. El tetraedro, octaedro, cubo, dodecaedro, icosaedro y sus diferentes formas de funcionar juntos. Y al ver la geometría fractal, es fascinante, porque un fractal funciona con una ecuación muy simple, donde del lado derecho o izquierdo del signo de igual tienes la ecuación, y produce algo del lado derecho. Y eso se convierte en la entrada entonces. Para la siguiente iteración, y sigue, y sigue, y sigue, parece que nuestro mundo funciona de esta manera. Estamos hechos de muy pocos patrones de geometría que se manifiestan en ciclos cada vez más grandes. El tiempo parece fractal. Escribí un libro, Tiempo Fractal, en 2012. Esta es una de las primeras veces que estos dos conceptos, el concepto del tiempo, muy nebuloso, fractales, muy nebulosos. La idea del tiempo fractal era un concepto relativamente nuevo allá en el 2012. Desde estas perspectivas, juntando todo, cuando vemos los ciclos, vemos ciclos de experiencia humana dentro de una realidad simulada, una experiencia simulada, y sugiere que lo que vemos como civilización antigua es solo arañar la superficie, que hemos estado aquí tanto tiempo y pasado por tantas iteraciones, que los procesos geológicos ocultan, los restos arqueológicos, por ser muy antiguos. En otras palabras, la tectónica de la corteza, las placas se han deslizado y ocultan algunas de esas civilizaciones, o están bajo los océanos de Risden, están bajo el agua. Encontramos estas. De hecho, justo esta semana salió un artículo, estamos en febrero del 25, salió un artículo de una civilización perdida encontrada en lo que solía ser el Golfo de México, y ahora supongo es el Golfo de América, no sé. Claro. Depende de. Sí, donde sea que esté,
pero están mostrando las imágenes submarinas de estas pirámides masivas y complejos de caminos, sistemas de caminos que están bajo el agua. Y esa agua, el océano, no ha estado por debajo de los niveles. Para crear eso, por períodos que se remontan a antes de que la historia siquiera ocurriera. La pregunta es, ¿quién las construyó y por qué están ahí? Lo mismo en la Antártida, ¿sabes? La Antártida ahora mismo está cubierta. Bueno, el calentamiento global es un hecho y ha comenzado a derretir el hielo en la Antártida. Los satélites ahora pueden ver rastros de arqueología y no son pequeñas cabañas de pesca primitivas. O sea, son estructuras complejas. Múltiples estructuras complejas que se extienden por vastas áreas bajo el hielo ártico. Bueno, el hielo ártico ha estado ahí por más de 20.000 años, así que una de dos cosas pasó. O construyeron dentro del hielo para crear estas estructuras existían antes de que el hielo se formara. Y la pregunta es, ¿quién estaba construyendo estructuras complejas como estas hace 20.000 años? Se supone que no hacíamos cosas así, porque nos dicen que la civilización comenzó hace solo unos 5.000 años. Exacto. Se enseña. ¿Aún se enseña eso? Increíble si Göbekli Tepe está ahí para verlo. Sí, es lo que nos enseñan. Cuando yo estaba en la escuela, tú también, y se lo enseñan a nuestros hijos. La civilización comenzó en el valle del Tigris y el Éufrates. Claro. La antigua Mesopotamia es el área geográfica. Estaba Babilonia, Sumeria, Acadia. Estas son culturas dentro de Sumeria. Hace unos 5.000 años. Y todo lo que se nos enseña de historia es de ese punto en adelante. Ahora, cuando ves hago esto en mi libro Tiempo Fractal. Cuando ves los descubrimientos arqueológicos, lo que encuentras es que antes de eso, ahora estamos encontrando otras civilizaciones que datan de entre 7 y 10.000 años, y hay todo un grupo de esas. Así que tienes un grupo entre la actualidad y 5.000 años y otro grupo entre 5.000 y 10.000. Ahora tenemos Göbekli Tepe, que data de 13.000 años AP, o sea, antes del presente, y algunos otros sitios por ahí. Así que ahora estás viendo otro ciclo de 5.000 años, y ahora estamos viendo la Antártida. Eso se remonta a otro ciclo de 5.000 años. Así que les enseñamos a nuestros hijos en la escuela que no es la historia del mundo para siempre, es la historia de nuestro ciclo más reciente de 5.000 años. Los ciclos de 5.000 años parecen impulsados por fuerzas cosmológicas, y los mayas lo identificaron en su calendario. Si miras el calendario maya, hay 4 recuadros en el círculo más interno. Cada uno representa un ciclo de 5.000 años en el pasado. Así que hay 1, 2, 3, 4 ciclos de 5.000 años. Y la imagen central representa el 5º ciclo de 5.000 años en el que estamos ahora. Así que eso es un ciclo de unos 25.000 años o la precesión de los equinoccios. Así que esos 5 procesos cosmológicos geológicos o que impulsan procesos geológicos que detonan esos ciclos de 5.000 años, y los mayas identificaron eso. Así que cuando vemos cada uno de esos, sugiere que se remontan aún más atrás de los 25.000 años que estamos viendo ahora, pero no los estamos viendo, porque son tan antiguos que los procesos geológicos, volcanes, deslaves, el aumento de los océanos, las placas tectónicas, cosas así, de hecho han cubierto algunos de esos sitios y ahora están perforando la tierra y están estimando dónde debería estar el sitio. Y ahora están encontrando esos sitios, probando que hemos estado aquí por mucho más tiempo de lo que nos han hecho creer. Y la ciencia convencional no se pone al día. Así que para responder a tu pregunta, lo que pasa es cuando encuentran Göbekli Tepe. Uno de los primeros que encontraron fue Caral en el norte de Perú. Acabo de dirigir mi viaje número 47 en 45 años a Perú y fuimos a Caral. Coincidió que fuimos a Caral. De hecho, estuve en el sitio arqueológico en 2010, cuando el laboratorio envió la datación
que mostraba que era de 7,000 años antes del presente. Este es el sitio arqueológico más antiguo de América, más antiguo que aztecas, olmecas, incas, toltecas. Caral es más antiguo que todos. Y a eso se le llamó una anomalía. Muy bien. Y cuando encontraron Gobekli Tepe, ahora viendo 13,000 y probablemente más antiguo AP. A todo esto le llaman anómalo, pero lo que pasa es que hay tantas anomalías, Alex, que las anomalías están contando una nueva historia. Ahora, como geólogo, los geólogos no tienen problema con esta historia. Por ejemplo, Robert Schoch, cuando estaba viendo la esfinge, la erosión en la esfinge. Yo era amigo de John Anthony West antes de morir y él trabajaba con Robert Schoch. Yo tenía mis grupos en Egipto cuando John West tenía los suyos y yo le hablaba a sus grupos y él a los míos en el hotel. Era muy divertido. Y Robert Schoch fue el primer geólogo, un geólogo sedimentario. Dijo que la erosión en la esfinge no es eólica por viento. Dijo que esta es erosión fluvial, o sea, por agua. Es el resultado de agua de movimiento rápido durante largos periodos. La única vez que eso no ha pasado en la historia reciente fue hace más de 10,000 años. El deshielo de la última era de hielo, correcto. Publicó esto en la AAPG, la Asociación Americana de Geólogos del Petróleo. Los geólogos dijeron, ¿cuál es el problema? La evidencia está ahí. Ningún problema. Los historiadores tienen un problema enorme, porque esto echa a perder la cronología aceptada de la historia. La geología está de acuerdo, por la evidencia, pero las historias que acompañan la evidencia histórica y la secuencia de la historia ha sido prácticamente destruida. Y para complicar esto aún más, hemos enviado numerosas sondas a la superficie de la Luna y también a la de Marte con el objetivo de buscar cualquier rastro de vida bacteriana. Por ejemplo, en la Luna contaban con un módulo de aterrizaje pequeño que aterrizó y es como un dispositivo que parece una pequeña araña. Luego, de arriba, sale un pequeño tubo que dispara lo que parece hilo dental pegajoso. Y luego enrollan ese hilo dental a través del polvo buscando bacterias y lo meten en un caldo para cultivar las bacterias, sin saber que están buscando señales de vida como bacterias junto a las paredes de templos, que están en la superficie lunar, que están documentados y fotografiados desde las misiones Clementine a la Luna, que datan de 50,000 años antes del presente. ¿Quién estaba allí hace 50,000 años haciendo esto? Es una respuesta larga a tu pregunta corta. Antes, Estados Unidos. El antiguo Estados Unidos, porque ya no somos el mismo país, y la antigua Unión Soviética, ahora Rusia, eran los únicos países que llegaban, que tenían el dinero y la tecnología para llegar allí. Bueno, ambos países están en quiebra. Y no es una prioridad volver a la Luna. Ambos países firmaron acuerdos durante la Guerra Fría en los que se comprometieron a no revelar lo que encontraran en la superficie lunar y hasta la fecha han respetado esos acuerdos. Ahora, los países con dinero y tecnología. China es uno. Nunca firmó ese acuerdo. India acaba de lanzar uno. China e India son los dos países principales. En el caso de India, ellos tienen a Shiva 1, que es el nombre de su nave espacial. Casi tan bueno como el Enterprise, pero no está mal. Creo que es genial, es genial. Así que este es el punto. Ahora, todo esto, hay un gran contexto aquí. China nunca estuvo de acuerdo con eso, y China ha dicho públicamente que cuando aterricen en la superficie de la Luna, cuando sus astronautas, no sé cómo los llamarán, cuando aterricen, que transmitirán en vivo a la gente de la Tierra todo lo que encuentren, y creo que lo harán. Encontrarán los restos arqueológicos de enormes sitios de templos, si quieres llamarlos templos, de 50,000 años antes del presente, y encontrarán la escritura en las paredes de esos templos. Podríamos hablar extensamente sobre el origen y la procedencia de todo esto. Mi investigación sugiere que leeremos la escritura en las paredes de esos templos. La gente común podrá leerla, pues no será escritura extraterrestre de otro mundo.
Esas paredes de templos somos nosotros, de otro ciclo, en nuestro pasado, donde cooperamos, trabajamos juntos, hicimos cosas grandes y hermosas antes de que la guerra destruyera lo creado. Y ahora mira dónde estamos. Estamos al borde de la guerra ahora mismo con las superpotencias del mundo. Si aterrizamos una sonda en la superficie lunar y transmitimos de vuelta, idiomas como árabe antiguo y hebreo y cuneiforme y sánscrito, tiene el potencial. No digo que lo haría, pero podría ser una de las experiencias más unificadoras, porque diría que los humanos somos más de lo que nos han hecho creer. No somos lo que nos han dicho, y en algún punto de nuestro pasado antiguo trabajamos juntos. Y creamos estas cosas grandes y hermosas. ¿Qué tan lejos llegaríamos si trabajáramos juntos ahora? Y qué hermoso en un momento donde creemos que nuestras diferencias son tan grandes que debemos herirnos y destruirnos para resolver problemas. ¿Están en el lado oscuro de la luna donde la gente no los ve? No, no todos. Y algunos están en cráteres. Están en los cráteres y a veces en las sombras de los cráteres, donde es difícil verlos. Creo que fue en el año 2000, la Ley de Libertad de Información se usó para desclasificar porque los fondos públicos pagaron por la NASA. Claro, todo es de dominio público, sí. La NASA. Bueno, sí, no. Cuando construyeron... ¿Alguna vez viste la película Contacto? Claro. Hay una gran frase en Contacto. Así que, y no quiero arruinar la sorpresa a quien no haya visto la película. No, haz el spoiler. 25 años han pasado. Bueno, pero mucha gente, mi público, mucha gente no la ha visto. Así que hay una señal que viene del espacio diciéndole a la gente de la Tierra. La escucho ahora. Sí, cómo construir un dispositivo. Para ir a otro mundo, construyen uno, lo destruyen, y todos creen que es el fin. Y el filántropo dice la famosa frase, ¿por qué construir uno cuando puedes construir dos por el doble del precio? Eso es exactamente lo que hicimos cuando construimos el Cabo. En Florida, dinero público, hubo un sobrecosto, muy caro. ¿Por qué fue eso? Porque construimos una segunda instalación de lanzamiento, que no es pública, en la base de la Fuerza Aérea Vandenberg en la costa de California, y la vi cuando estuve allí. Vaya. Como ingeniero de software instalando software, estuve allí en el 86 y 87 y tenía autorización de seguridad. Tenía un pase para la base. Un día, terminé temprano y tenía un coche, y es enorme. Son 66 millas a lo largo de la costa. Hermosas colinas onduladas y flores y árboles, y ahí está el Océano Pacífico. Es hermoso. Y luego de vez en cuando te encuentras con una instalación. Así que le pregunté al policía militar que estaba allí, le dije, ¿puedo ir a dar una vuelta? ¿Puedo explorar? Me dijo, claro. Le pregunté, ¿hay algún lugar prohibido? Me dice, no te preocupes, si vas te lo harán saber. Conduzco en esta hermosa tarde. Sí. Llego a la cima de una colina y me detengo. No teníamos teléfonos entonces, ya sabes. Tenía una Instamatic desechable que compré en la farmacia de 35 milímetros y la traía conmigo. Y estoy aquí, estoy en la colina, estoy viendo el Pacífico y resulta que miro hacia abajo. Y parece Cabo Cañaveral justo debajo de mí. Y pensé, ¿qué demonios es esto? En ese momento, 2 jeeps subieron por camino de tierra bastante rápido, eran policías militares, y dijeron, señor, vamos a tener que pedirle que se vaya, y necesitamos su cámara. Y dije, está bien, pero ¿pueden decirme qué estoy viendo? Y dijo, bueno, ese es el SLC-6. Y dije, bueno, ¿qué es el SLC-6? Dijo, cuando construyeron la instalación de lanzamiento civil en Florida, en el Cabo, para el público, los militares construyeron una segunda instalación. Aquí, estos lanzamientos no se anuncian, no deben anunciarse al público. Así, los programas espaciales militares pueden continuar, aunque terminen desde la perspectiva pública. Esa no es la NASA, sería otra compañía. Sería la Fuerza Aérea. Bueno, esto es controversial. Ya teníamos lo que se llamaba la Fuerza Espacial. Cuando entraba a la base, decía Fuerza Espacial de los Estados Unidos. Trump no inició la Fuerza Espacial. Existe desde los 80. Él la mejoró y amplía. Solo un logo. Pero teníamos la Fuerza Espacial y trabajábamos en proyectos como SDI, Guerra de las Galaxias, Defensa. Sí, se ha hablado de eso. Sí, ese fue un proyecto en el que trabajé. Yo instalaba software para eso. Cuando los lanzaban y desplegaban, era para probarlos. Una vez desplegados, no los traían de vuelta. Los dejaban allí. Así que
Había toda una historia detrás de eso. ¿Por qué construir uno cuando puedes construir dos por el doble del precio? Así que cuando todo eso se desclasificó, ¿qué pasó? Sí publicaron las imágenes, pero... Y Alex, te puedo enviar fotos de esto. No sabía que íbamos a tener esta conversación. Así que muestra una superficie lunar y han pixelado todas las cosas que no quieren que veamos, lo que lo hace aún peor, porque aquí hay una torre que se eleva a 1 milla de la superficie lunar y pixelan la torre. Así que ahora es aún más obvio que hay, ya sabes, algunas y estructuras alargadas y cosas. ¿Qué podría haber en la superficie lunar que no deberíamos estar viendo de una misión lunar de los años 60, 70 y 80? Y esas están ahí fuera. Así que todo esto para decir, cuando China vaya, creo que hay un potencial. ¿Cuándo? ¿Cuándo irán? No sé su fecha exacta. Siguen posponiéndolo y no sé por qué siguen posponiéndolo. Antes de que termine la década. Será en el próximo par de años. Ok. Y esto no se inventa justo cuando las tensiones políticas y la guerra están al máximo. Las mayores expresiones de guerra desde la Segunda Guerra Mundial, y de hecho se habla de intercambio nuclear. ¿Sabes? No habíamos oído eso desde los 80. Sí, claro. ¿Qué significaría ver restos de algo que, como familia global, como familia de la Tierra, logramos hace tanto que olvidamos? ¿Y todo esto está dentro de los ciclos de tiempo de los que hablamos? Hiciste la pregunta sobre los ciclos. Tiene todo el sentido. Todo se mueve en ciclos. En una simulación por computadora. El tiempo es cíclico. Y la civilización también. Los procesos geológicos son cíclicos. Los procesos geológicos que impulsan el auge y caída de civilizaciones y los climáticos que impulsan el auge y caída de... La vida misma es un ciclo. Exacto. Mucha gente piensa que solo se puede ir hacia arriba acumulando, pero no es así. Es como la bolsa. Hay ciclos en la bolsa. No puedes tener un día positivo todos los días. Bueno, la bolsa es un reflejo de la psicología masiva de los inversores. La bolsa es en realidad una gráfica psicológica del optimismo o el pesimismo de aquellos y la confianza y el miedo de esas personas que están invirtiendo. Todo funciona en ciclos. Publiqué un libro recientemente llamado Humano Puro, la verdad oculta de nuestra divinidad, poder y destino, y hay una parte de ese libro donde describo cómo somos más que mutaciones aleatorias. Una intencionalidad subyace a nuestra existencia, no solo para nosotros, sino para nuestro mundo. Hay algo llamado modelo estándar en la ciencia que el mundo académico lucha por preservar. El modelo estándar dice que el universo es resultado del Big Bang. Investigué un poco. ¿Fueron físicos hombres los que lo llamaron el Big Bang? Claro que sí. Porque si hubiera sido una física mujer sería el primer aliento del nuevo amanecer. Mucho más poético. Sí, pero no hay hombres, así que el Big Bang. Big Bang. El Big Bang se aferran a esta teoría de que el universo está muerto e inerte y que la vida es producto de mutaciones aleatorias, nuevos descubrimientos que no puedo explicar aquí, pero hablo de eso en el libro, demuestran que el universo está vivo. Claro que sí. Está más que vivo, es consciente. Una razón por la que lo ven es el telescopio James Webb, por ejemplo. Ahora está documentado en galaxias enteras. Si te imaginas la Vía Láctea, se ve como una especie de disco de helado, como un platillo de helado. Empezaron a ver galaxias que creaban chorros de plasma desde su centro, disparados hacia arriba o abajo, que literalmente desplazaban la galaxia, la impulsaban en cierta dirección para evitar ser alcanzada por radiación, ráfagas o cosas que pudieran dañar o destruir la galaxia. Una vez que lo encontraron, buscaron, y sucede una y otra vez. Son actos conscientes. Así es como un organismo se quita del camino cuando algo peligroso se acerca. Así que el universo está vivo, parece ser consciente, parece ser inteligente. La vida humana no es aleatoria. Sabemos, como geólogo, seré claro. Creo en la evolución. La he visto en el registro fósil y en mi trabajo de campo. Plantas, animales, insectos.
Sin duda, apoyo la evolución. Como teoría, se viene abajo con los humanos. Hace 200.000 años, algo sucedió que desencadenó mutaciones, no de forma lenta y gradual, en un largo periodo. Sucedieron rápido, y nuestra propia ciencia, la revista de la Academia Nacional de Ciencias, publicó un artículo sobre el cromosoma humano 2. La conclusión del artículo técnico fue que no puede ocurrir en condiciones naturales. No es algo que, y nunca ha sucedido. El cromosoma 2 es la fusión de dos cromosomas preexistentes. La mayoría de nuestros espectadores ya saben que el cromosoma tiene telómeros en los extremos donde deben estar, protegiendo el ADN. Cuando la célula se divide y el cromosoma se divide, dos cromosomas se unieron, fusionados artificialmente, y ahora los telómeros están en los extremos, pero también en medio de lo que eran los extremos antes de fusionarse. Eso no ocurre en la naturaleza. Sabemos que somos producto de procesos no aleatorios. Parece haber una intencionalidad. Aquí la ciencia tiene dificultades. Si hay intencionalidad, implica un propósito. La ciencia ahora no está equipada para lidiar con una vida con propósito. Aquí debemos cruzar esas fronteras tradicionales que separan las ciencias, si queremos avanzar con la historia humana. Pero también es como que durante esa época había muchos de nuestros primos por ahí, los neandertales y demás. Podría decirse que no somos los mejores. Lo somos, ya lo he dicho antes, no estamos particularmente bien adaptados para este entorno. Como sabes, si nos quitamos toda nuestra tecnología, no tenemos pelo, en realidad. ¿Sabes? Nos quemamos. Bajo el sol nos quemamos, ¿verdad? Si hace frío, morimos y sin algo que aumente nuestros cuerpos, no sobreviviremos en nuestro entorno natural aquí. No estamos bien adaptados para esto, aparte del cerebro. Las historias arqueológicas, todas dicen ni una. No he estado con todas las culturas indígenas del mundo, todas las culturas indígenas con las que he estado, desde tibetanos, India, Nepal, chamanes de Yucatán y Andes, el desierto del suroeste americano, beduinos en África, todo esto, ninguna. Tiene una historia que diga que somos producto de procesos lentos, graduales y aleatorios. Todas y cada una, Alex, dice que somos parte de una familia cósmica mucho más grande, que estamos perdidos, hemos olvidado quiénes somos. Eso no es ciencia, pero al combinarlo con la evidencia científica que muestra que no somos producto de mutaciones aleatorias y procesos naturales, entonces ves los textos sumerios que dicen que somos producto de un acto intencional de inteligencia superior. Y todo esto encaja en la pregunta original. Estamos viendo civilizaciones y estamos viendo procesos que se están desarrollando, siguiendo ritmos matemáticos y ciclos matemáticos, una y otra vez. Ciclos cosmológicos que siguen patrones matemáticos, impulsan procesos geológicos, que siguen patrones matemáticos. La geología impulsa patrones de civilización. Hace 12.500 años fue el Dryas reciente. 12.000, 13.000 años antes de eso hubo otro ciclo del Dryas reciente. 12.000 años antes de eso hubo otro ciclo del Dryas reciente. No los llaman así, pero eso es lo que eran. Son procesos cosmológicos en realidad, rayos cósmicos, ráfagas de rayos cósmicos que vienen del centro de nuestra Vía Láctea están impactando el núcleo interno y externo de la Tierra de una manera que causa lo que se llaman perturbaciones, pequeñas ondulaciones en el magma fundido, y esas ondulaciones empujan contra la corteza relativamente delgada en los lugares débiles que llamamos fallas. Así que lo que ves es mayor actividad volcánica, mayor actividad sísmica. Y eso es exactamente lo que vimos hace 12.500 años. Curiosamente, lo estamos viendo de nuevo ahora mismo, y si miras las uniones de triple placa en el Medio Oriente, por ejemplo Turquía y por esa zona, el terremoto más fuerte, 7.8, 7.9, y los estamos viendo una y otra vez, estamos viendo
actividad volcánica en Italia, que es donde uno de los últimos 3, ha habido 3 periodos volcánicos que se originaron en Italia y que cambiaron para siempre el curso de... De Pompeya. He estado en Pompeya. Sí, histórico. ¡Qué locura! Así que no son casos aislados, pero nos enseñan a ver un periodo de tiempo tan relativamente pequeño. Tienes que dar un paso atrás y ver el panorama completo, y entonces puedes ver dónde encajamos en ese panorama. Todo esto es impulsado por ciclos, así que los ciclos de civilización de los que hablas. No digo que se pueda predecir necesariamente con precisión, pero lo que sí se pueden predecir son los patrones y las consecuencias de los eventos. Y resulta que justo ahora mismo ya hemos superado el ciclo de 12.500 años, y es bastante interesante que esto esté ocurriendo precisamente en este momento, coincidiendo con todo lo demás que está sucediendo en el mundo actualmente. Déjame preguntarte algo, Greg. Esto es algo en lo que pienso mucho. Como te imaginarás haciendo este programa y pensando en las conversaciones que tengo. Y me parece que el mundo no solo está cambiando a un ritmo acelerado, sino que los viejos sistemas están empezando a desmoronarse. Uso el Vaticano como ejemplo. Cuando tú y yo crecimos, era infalible. Era como si no hubiera nada que pudiera... Y obviamente hemos visto que eso es diferente. Lo mismo para la medicina, ya sabes, para las religiones. El gobierno era infalible. El gobierno de UU, la economía, todo el dinero, solo este concepto del dinero. Pero parece, y sigo viendo esto y me encantaría saber qué piensas, parece que hay agentes no los llamaré agentes del caos, y no es una sola persona, son cosas diferentes, pero es el fenómeno del elefante en la cristalería, ya sean países, ya sean políticos, ya sean directores ejecutivos, ya sean instituciones religiosas. Me parece que hay muchos elefantes en la cristalería que van a destrozar todo, pero necesitamos que se rompa para reconstruir. ¿Tiene sentido? Hay ejemplos por todas partes. La historia de China sobre la luna es un ejemplo. Vamos a publicar esto, ¿sabes? Trump acaba de asumir el cargo y es como, ¿quieren saber qué pasó con JFK? ¿Voy a publicar esos documentos? Sí, eso es un elefante en la cristalería, por así decirlo. ¿Qué crees que van a mostrar esos documentos? No sé, no fue un solo hombre, un solo tirador. ¿Sabes qué van a mostrar? ¿Qué van a decir al respecto? Bueno, esto se va a poner interesante. ¿Qué es lo que has visto? Bueno, y luego responderé la otra pregunta. He investigado un poco sobre esto. En primer lugar, los documentos que se están publicando no son los originales. Ok. Porque los originales fueron destruidos. Es justo. Muy bien. Son copias de esos documentos originales y la verdad es que han sido censurados en muchísimas partes. Creo que vamos a ver cientos y miles, posiblemente miles. Creo que son 35, eran 3.500 páginas del informe o algo así. Creo que nos darán el informe y vamos a ver un montón de partes censuradas. Creo que vas a ver línea negra tras línea negra tras línea negra. Y los originales que dicen que ya no existen han sido destruidos. Así que no se va a mostrar mucho. No digo que nada. Y espero que me sorprendan. Espero que me sorprendan porque la evidencia no respalda la historia que reportó la Comisión Warren. Recuerdo esto de cuando era niño. Recuerdo esperar con ansias a la Comisión Warren, claro, a que publicaran la historia, y era muy así de grueso y no tenía nada. Me decepcionó mucho lo que publicaron. El elefante en la cristalería. Esta conversación es parte de otras que tú y yo hemos tenido. Hay una lucha fundamental que define toda la historia humana, toda la simulación. Claro. Y esa es una lucha entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Y de lo que hablas son expresiones del bien y el mal mientras se manifiestan a gran escala, en términos de gobiernos, en términos de naciones, en términos de organizaciones, en términos de economías y todas esas cosas. Tienen que colapsar. Esos sistemas están colapsando bajo el peso de sus propias mentiras. El peso de sus propias mentiras. Las falsedades no pueden mantenerse indefinidamente.
colapsan inevitablemente bajo el peso de la verdad y la información que ha sido suprimida por tanto tiempo. Lo que no sabemos, y estamos entrando en un tiempo realmente delicado, porque ¿qué significa para toda una sociedad o toda una nación si ya no confías en nada de tu nación? No confías en el sistema médico, al cual la pandemia le puso el último clavo a ese ataúd prácticamente para todos. No confías en el sistema económico. Tenemos 35 billones de dólares y un 125% de deuda sobre el PIB. Estamos en quiebra, más que en quiebra. Si fuéramos tú y yo, ya en bancarrota. No confiamos en la economía. No confiamos en los políticos. Ya no confiamos en el orden público, pues la ley ha sido abusada en los niveles más altos y usada contra la gente con fines políticos. Ahora, la Iglesia es destripada desde adentro y muchos ya no confían en la religión. Si no confías en la religión, ni en tu país, ni en tus profesionales de la salud, ¿qué queda? Y la gente necesita confiar en algo, y eso los hace poderosos y vulnerables a la vez. Poderosos en el sentido de que están despertando. Despiertan de la ilusión. Son vulnerables, pues la gente necesita algo en qué creer y confiar. Ahí radica la vulnerabilidad. Los poderes fácticos están felices de darnos nuevos sistemas y una nueva religión. Y esto es precisamente lo que el Foro Económico Mundial está impulsando, la ONU. Está impulsando su intento de colapsar las fronteras para convertirnos en naciones sin fronteras, con finanzas comunes, sistemas económicos comunes. El euro fue el primer paso. El euro fue un intento de hacer eso. Ahora hay una Unión Africana, hay una Unión Europea y ahora hay un movimiento muy claro para una Unión Americana. Y no me sorprendería ver una moneda común entre México, Canadá y y ver eso en un plazo muy, muy corto. Ese sería el amaro. Eso sería lo ideal. Sí. Seguiríamos teniendo naciones, pero nos inclinaríamos más hacia una conciencia global, una identidad más allá de las fronteras. La disolución del nacionalismo y la disolución de la identidad nacional es algo bueno o malo. Todo depende de cómo se haga. Si se hace desde un lugar de bondad, amor, benevolencia y un cuidado genuino por nuestros hermanos y hermanas, podría ser algo hermoso. Si se hace por ganancia económica, por poder y control, podría ser una pesadilla. Y a nosotros nos toca determinar cómo sucede eso. Vamos a tener ideas y seremos coaccionados a aceptarlas y se nos impondrán ideas. A menos que digamos algo y todo esto se relaciona con un nuevo libro, Pure Human. Parte de esto es el reemplazo de la biología humana con tecnología, para ayudar a facilitar todo de lo que estamos hablando. Lo que me parece fascinante es volver al euro. O sea, Europa obviamente tiene una historia muy larga y cada país tiene una identidad muy fuerte en Europa. Pero muchos de esos países fueron convencidos por los poderes fácticos de que debían abandonar su propio dinero y sus propios sistemas monetarios para unirse a una unión monetaria. Eso me pareció bastante fascinante porque básicamente les estás quitando una parte de su país. Esto pasó en los 90 y recuerdo que lo seguí de cerca, porque las ideas surgieron en la Guerra Fría en los 80 y yo era diseñador senior de sistemas informáticos para una empresa que entonces se llamaba Martin Marietta. Hoy es Lockheed Martin. En los años de la Guerra Fría, y aunque trabajaba en el lado tecnológico, estaba fascinado y muy al tanto de lo que pasaba geopolíticamente, porque eso impulsaba nuestro negocio. Y fue durante esa época que se introdujo el euro como una forma de prevenir la guerra. Dijeron, si estos países tienen una economía en común, no se van a invadir entre sí. Y de hecho funcionó. No tiene sentido para ese periodo. Lo que pasó fue que se abusó del sistema. Y las desigualdades entre Alemania y Grecia, por ejemplo, dos economías muy diferentes, tratando de usar la misma moneda, no funcionó. O Inglaterra, y por eso Inglaterra se salió. Suecia nunca se unió. Sí,
Pero aunque eran parte, siempre mantuvieron la libra. Mantuvieron la libra, los británicos, la libra esterlina, sí. Así que, de nuevo, no es que las ideas sean buenas, malas, correctas o incorrectas, es el pensamiento que las subyace y creo que lo que estamos viendo. Cuando hablamos de una realidad simulada y hablamos de civilizaciones dentro de esa realidad simulada, de lo que hablamos es de los mismos principios manifestándose en diferentes magnitudes. Entonces los principios que se manifestaron, ya sabes, en los países escandinavos en los 1500, los mismos principios se están manifestando ahora a nivel global. Así que estamos viendo, es el mismo principio manifestándose a diferentes niveles de esto es lo que es un fractal. Vemos patrones fractales. Si no conocen un fractal, piensen en la vieja idea de un átomo. Por ejemplo, solía ser un modelo mecánico con núcleo y electrones alrededor. Se parece a un sistema solar con Sol y planetas, a la Vía Láctea con agujero negro y sistemas solares alrededor, mismo patrón, diferente escala. Decimos que el átomo es un patrón fractal de un sistema solar. Desde esa perspectiva, el auge y caída de civilizaciones son patrones fractales vistos a lo largo de la historia, el auge y la caída. El dólar estadounidense es moneda fiduciaria. Nada respalda esa moneda. En 1971, Nixon nos sacó del patrón oro. Tenemos una moneda fiduciaria. La vida útil fractal de una moneda fiduciaria a lo largo de la historia es de aproximadamente 100 años. ¿Y dónde nos encontramos ahora? La nuestra empezó en 1913, así que ya nos pasamos. Deberíamos haber dejado que esa moneda colapsara y empezar con algo diferente, pero intentamos apuntalarla. Como en 08. En el 08, en lugar de dejar que el sistema se reiniciara, que es lo que intentaba hacer, bajo el peso de su abuso, el abuso fractal que había estado ocurriendo. No permitimos que se reiniciara y intentamos arreglarlo, no tú y yo, sino los poderes fácticos. La forma en que lo arreglamos fue comprando deuda, lo que nos sumergió en una espiral, con una asombrosa cantidad de 35 billones de dólares de deuda. Lo que esto significa es que cada nuevo dólar que se emite y se introduce en la economía diluye el valor de todo lo que ya está en circulación. Claro. Así que si ves la gráfica entre 1913 y ahora, más del 98% del valor se ha perdido. Por eso, por ejemplo, los huevos ahora cuestan 4 o 5 dólares. La docena, ¿verdad? Y el oro se cotiza en 29, 20, 35 o algo por el estilo. Pero casi llegó a 3,000. Sí llegó. La cuestión es una forma diferente de verlo. El precio del oro nunca cambió. Lo que pasó es que el dólar está tan débil que se necesitan más de esos dólares débiles para comprar esa onza de oro o el precio de la gasolina. En realidad, nunca la gasolina es gasolina, pero el dólar está tan débil que se necesitan más de esos dólares para comprarla. De eso se trata la inflación. Por eso nuestras economías están en problemas. Todos son patrones fractales. Y al entenderlo, el concepto de tiempo fractal, el libro Tiempo Fractal, es que un evento sea emocional. En nuestras vidas, un amor, una pérdida, ruptura, muerte, matrimonio, divorcio, lo que sea, bueno o malo. Esos eventos ponen en marcha un patrón de energía que se repetirá de forma predecible. Ahora, no el evento exacto, pero el patrón se repetirá de forma predecible. Y de hecho construimos una calculadora y está disponible en nuestro sitio web. La gente va al libro, pueden consultarla. Para saber cuándo puedes esperar razonablemente que esos patrones aparezcan de nuevo en tu vida, o en tu nación, o en tu planeta. No hay ninguna diferencia, porque en una realidad simulada estamos trabajando con unos pocos patrones que se pusieron en marcha hace mucho tiempo, que continúan manifestándose, pero cada vez que se expresan, la expresión se hace más y más y más y más grande. Y ahora parece que estamos llegando a algún tipo de límite, Alex.
donde tendremos que presenciar de forma ineludible algún tipo de reinicio. No significa el fin del mundo ni el nuestro, pero nuestra forma de hacer las cosas debe cambiar, pues lo actual es insostenible. El elefante en la cristalería del que hablas es el colapso. Es interesante si lo ves. Otra forma de pensar en esto, estás familiarizado con los patrones simáticos. La simática, para los espectadores que no lo estén, la simática es la ciencia. De hecho, trabajé con el caballero que trajo esto, Hans Jenny, desarrolló este principio. En los 90, mi amigo lo trajo a EEU, y hablábamos de esto en nuestros programas, donde se bombea sonido a una sustancia. Puede ser un líquido, puede ser polvo, puede ser sal, azúcar, grafito, azufre, harina, lo que sea. Y cada sonido crea un patrón único, específico para ese sonido. Cambias el sonido y el patrón vuelve a cambiar. Pero aquí está la clave. Cuando estás en frecuencias, cuanto más alta es la frecuencia, más complejo es el patrón. ¿De acuerdo? Tenemos una frecuencia de nuestra conciencia y nuestra existencia. Y a medida que aumentamos esa frecuencia, estamos cambiando patrones. En la simática, lo que sucede es que cada vez que pasa de un patrón al siguiente, cuando un patrón de complejidad da paso a un nivel superior de complejidad, un patrón más hermoso, tiene que colapsar para llegar allí. Todo tiene que desmoronarse para llegar allí. Así es como funciona la naturaleza. Nuestro mundo es un patrón complejo. Nuestra conciencia es parte del patrón al pasar a un nivel superior de orden. Los sistemas insostenibles deben colapsar. Podemos celebrar el colapso. No significa que todo esté mal o roto. Significa un proceso evolutivo. Y la forma en que funciona la naturaleza es que demos paso a un nivel superior de orden. Los sistemas que tenemos ahora, que son insostenibles, no pueden durar. Entonces, con tanta gente que está aterrorizada por todo este cambio que está escuchando ahora mismo, ¿dónde ves, con todo lo que has visto, todo lo que has hablado, todos tus estudios, dónde nos ves en 10 años? ¿Dónde nos ves en 20 años? Buena pregunta. Lo hermoso es que al conocernos mejor, menos tememos al cambio. ¿Correcto? El miedo, la gente aterrorizada que mencionas y muchos amigos es porque supeditamos nuestro bienestar al mundo exterior. ¿Cierto? Y cuando ese mundo está bien, ya sabes, cuando a la bolsa le va bien y a los niños les va bien en la escuela y hay paz entre naciones, estamos bien. Llegas a casa del trabajo y tuviste un mal día en la bolsa y tus ahorros y tu 401k se están colapsando. Sabes, es un día difícil. Hemos cedido nuestro poder y supeditado nuestro bienestar al mundo que nos rodea. Cuanto mejor nos conocemos, aquí, un profundo despertar espiritual, no religioso, sino espiritual, nos guía. Empezamos a entender que estamos bien sin importar lo que pase afuera. Y cuanto más despertamos, más creamos un sentido y empezamos a ser más autosuficientes, en lugar de depender de sistemas externos para nuestro bienestar. Y estás viendo que eso pasa con mucho, ya sea cultivar tu propia comida, o tener unas cuantas gallinas para tener tus propios huevos, o, ya sabes, tener un pequeño sistema de energía de respaldo en casa. Simplemente, las cosas que son importantes para nosotros, nos hacemos responsables de ellas en lugar de ceder nuestro poder a otra fuerza para que nos cuide. Es como usar el ejemplo de como cuando era más joven me identificaba totalmente con mi carrera, como que yo era el cineasta. Esa es mi identidad. Cuando eso no fue bien, mi vida se destruyó. Estaba en un mal momento. Si le das tu poder a una relación cuando la relación no va bien, te desmoronas. Pero si eres fuerte por dentro, puedes soportar todo ese tipo de cosas. Y de eso estamos hablando. Eso es lo que hago aquí con el programa. Despertarte a ti mismo. Desde la perspectiva espiritual es la noche oscura del alma, la oscura noche del alma. Hablo de esto en otros libros y programas, más allá de lo que podemos abordar bien esta noche.
Pero la noche oscura del alma es cuando lo que yo llamo la aplanadora del cambio pasa por tu vida y arrasa con todo y luego retrocede y vuelve a pasar solo para asegurarse de que no quede nada en pie y te quedas sin nada, excepto tú mismo. Y para muchas personas hay diferentes niveles de noches oscuras del alma. Pero sabes, para mí pasó. Tuve gente en mi vida que se llevó todo mi dinero, se llevó toda mi confianza, ya sabes, relaciones, todo, y eso pasó en un periodo de unos 30 días. Tuve suerte, pasó bastante rápido, la primera vez. Y una de las cosas que me enseñó fue que sí, esas cosas son incómodas cuando suceden, pero yo estaba bien. Mi vida mejoró mucho. Después de eso, no estarías aquí si tu carrera cinematográfica hubiera sido un éxito. Seguramente seguirías haciendo películas. No en el mercado actual. Y Hollywood ha cambiado mucho. No, pero sí, absolutamente. Si mi carrera de director hubiera sido un éxito, esto nunca se me habría cruzado por la mente. No estaría aquí. No lo estarías, nunca nos habríamos conocido si no fuera por mis películas. Quizás lo habría hecho. Pero en realidad no habría funcionado de ninguna manera. Es verdaderamente fascinante. Pero mencionaste algo interesante, la noche oscura del alma. Siento que la humanidad la vive ahora. Exacto. Son patrones fractales. El patrón fractal funciona desde lo más pequeño hasta... Es el mismo patrón a distinta escala y magnitud, ya sea un individuo, una sociedad como Estados Unidos, que despierta a cosas que ya no son ciertas, o el mundo pasando por una noche oscura del alma. Espiritualmente, podrías decirlo con precisión. Es justo lo que pasa. Tu pregunta era sobre civilizaciones. No. Si estamos en una realidad simulada, lo que la evidencia sugiere, las matemáticas lo prueban, y la ciencia nos dice que así es. Nos dicen que no hay mucho de nosotros aquí. Somos prácticamente espacio vacío. Un átomo es 99.99, 10 decimales. 99% de espacio vacío. No hay mucho de nosotros aquí. El verdadero nosotros se está proyectando. Somos los avatares. El verdadero nosotros lo proyecta. Ahora imitamos eso, construyendo realidades virtuales y proyectando lo poco que hay de nosotros hacia otra realidad. Así, desde la simulación vemos patrones fractales. Las civilizaciones surgen y caen. Los procesos geológicos tienen flujos y reflujos. Y la humanidad y civilización también, siempre avanzando hacia mayor comprensión. Este, creo, es el propósito de tradiciones espirituales, relaciones, mediumnidad y canalización. Todo se trata de nosotros. Y a la gente no le gusta pensarlo, pero hay algo en nosotros, tan raro, hermoso, sagrado, poderoso y especial, que vale la pena despertar y preservar. Creo que eso es lo que asimilamos ahora. Pero nos han mentido, Greg. Sí, porque cedimos nuestro poder a fuerzas externas a nosotros. Exacto. Y les permitimos mentirnos en lugar de confiar en nuestra propia divinidad. La divinidad incluye la intuición, nuestro propio acceso a la verdad. Estamos divagando un poco. Hubo una revista científica, se llama Journal of Complementary and Alternative Medicine, que fue publicada. No sabía que íbamos a hablar de esto, así que lo diré de memoria, pero la conclusión es que la revista dice que hay evidencia contundente que sugiere que el corazón humano está acoplado a un campo de energía e información que no está limitado por las leyes del tiempo y el espacio. Eso dice que una parte de nosotros, nuestros corazones, se vincula a la energía, información, no regida por las leyes de la física. El tiempo no significa lo mismo. Por esto, una madre. Historia real. Una madre en Brisbane, Australia, puede tener un hijo en un campo de batalla en Afganistán que está en problemas. Y ella llama a su oficial al mando para ver si está bien. Y el oficial al mando ni siquiera sabe todavía que ha ocurrido el problema. La madre, la intuición de madre, le está diciendo que su hijo está en problemas, al otro lado del mundo, antes de que su propio oficial al mando lo sepa. ¿Cómo es eso posible? Bueno, sabemos que es posible porque hay un campo de información y solo tengo tiempo,
¿Puedo llevarlo un paso más allá? Claro, es fascinante. Un nuevo estudio. Hablo de esto en el nuevo libro. Nuevos estudios han demostrado ahora que por cada mujer, damas, esto las fascinará. Por cada mujer que alguna vez ha concebido una vida en su vientre, ya sea que lleve esa vida a término o no, que no solo su sangre circula a través de la vida del feto, sino que la sangre del feto circula a través de ella, y el ADN del feto se aloja y se establece en ciertos órganos específicos del cuerpo de la madre. Lo encontraron de manera muy particular en el hígado, y ahí permanecerá vivo y activo durante toda la vida de la madre, mientras la madre permanezca con vida. Las revistas de ingeniería muestran que el ADN, en su lenguaje, es literalmente una antena fractal. ¿Qué significa? Una antena sintoniza una señal. Lo sabemos. Antena fractal. Significa que el ADN sintoniza múltiples señales en un ancho de banda vasto, recibiendo muchísima información. Entonces, ¿qué significa? Significa que la madre está conectada energéticamente con su hijo o hija por una señal de ADN en su cuerpo y en el de ellos. Así funciona la intuición. Así una madre sabe cuando sus hijos están en problemas. Vaya. Y también por eso duele tanto cuando un padre pierde a un hijo. Acabo de perder a mi mamá por COVID y me partió la madre. Y no podía, no entendía porque no tenía sentido. ¿Por qué dolería tanto? Duele porque cuando el padre muere, o cuando el hijo muere, literalmente, no es una metáfora, hay una ruptura de una conexión energética que hemos tenido toda nuestra vida. Y la pérdida de eso duele físicamente. Que te corten esa energía duele físicamente. Y la gente lo dice, de hecho lo dicen. Se siente como si alguien me hubiera pateado el estómago. Oyes a la gente decir eso, o dicen que perdieron una parte de sí mismos. Son las palabras exactas que oyes de una madre. Siento que perdí una parte de mí, y así fue. Es una parte de ellos que no está en su cuerpo. Es su ADN, en su hijo, o el de la madre. El ADN de la madre que sigue con nosotros, o el del padre. Interesante, ¿no? Es fascinante. Así que esto es, hay mucho más en nosotros. Apenas estamos empezando a entender la complejidad de cómo funcionamos. Esta es la noche oscura del alma, incluye la pérdida de seres queridos. Al pasar por ella, no cambia lo que sucede, sino cómo nos sentimos al respecto. Empezamos a tener un sentido más profundo, de confianza y respeto por el regalo de nuestros cuerpos y de quienes somos, y un sentido más profundo de realización de que estamos bien sin importar lo que pase allá afuera. Que estamos bien porque hemos aprendido a no supeditar nuestro sentido de bienestar ¿Al mundo exterior? Sí, me refiero al mundo exterior. Pregunta simple. ¿La vamos a librar? totalmente. Que si la vamos a librar, ya la estamos librando, ya estamos sanados. Quiero que quien escuche esto y tenga un problema de salud piense en esto. Estuve con científicos, ya estamos sanados, ya estás sanado. Si tu cuerpo está mostrando algo que es anómalo, estás pidiendo una capa más profunda de sanación, un nivel más profundo, pero tu cuerpo se está sanando millones de veces, todos los días, para mantener quienes somos hoy. Por supuesto que estamos programados para prosperar. Estamos programados para prosperar en tiempos así, y creo que es difícil. Este mundo es difícil. Mucha gente lo está dejando. Si aún estás aquí, es por ahora. Estás aquí porque tienes algo que el mundo necesita, algo valioso que darle al mundo ahora mismo. Así que, cuando el universo te da una palmadita en el hombro con una idea y dice, oye, quizá no es para lo que te prepararon en la universidad, no es lo que dice tu título o certificado y no es lo que has hecho toda tu vida, pero esta es una parte de ti que el mundo necesita ahora mismo. Da un paso al frente, porque te necesitamos. Y si tienes una idea, amigo, este es el momento. Recuerdo que hace un par de años, mientras viajaba en un avión, un cadete de la Fuerza Aérea se sentó justo a mi lado y estábamos hablando del mundo.
Y me dijo, sabes, mi esposa y yo decidimos que nunca traeríamos un hijo al mundo tal como está ahora, y sé que mucha gente está diciendo eso. Y le pregunté, ¿por qué no? Me dijo, el mundo es un desastre. Le dije, entiendo tu punto de vista. ¿Puedo ofrecerte otra perspectiva? Dijo, sí, ¿cuál? Le dije, ¿por qué? ¿Por qué negar a un alma la oportunidad de venir a este plano, a este planeta ahora, cuando todo está en juego? Cuando todo está atado y ordenado, es difícil presentar una nueva idea. Cuando todo es caos y el mundo está en juego, un alma, una vida, una idea podría anclarse. Podría cambiar el mundo entero. Podríamos amar este mundo hasta la paz. Las ideas de un alma. Total que nos bajamos del avión. Estamos en el área de equipaje. Y no se despidió. Y vi que agarró su maleta y estaba corriendo hacia la puerta y le dije, oye, no me pude despedir. ¿A dónde vas? Y me dijo, ¿estás bromeando? Dice, después de esa conversación voy a ir a hacer un bebé. Y pensé, sí, uno más que viene al mundo. ¿Sabes? Es eso. Esa es una historia real. Solo tenemos que hacer que vayas con todos, que todos tengan esa conversación. No, es un problema ahora mismo. Muchas de las nuevas generaciones más jóvenes no quieren tener hijos por múltiples razones. Bueno, se les ha hecho creer una cierta narrativa y un cierto enfoque sobre el mundo. Este es un mundo hermoso y no siempre ha sido así. Hablo con jóvenes que no conocen otro mundo, les digo que no siempre ha sido como lo ven. Es un tiempo anómalo, raro y precioso en la historia de este planeta donde tenemos la oportunidad de decidir y construir un mundo nuevo. Y el nuevo humano que emerge, basado en lo que nuestro corazón sabe, rompiendo viejos patrones. Entonces, en una realidad simulada con ciclos fractales de civilización, puede que estemos, y esto me emociona, puede que estemos en un punto en el que estamos a punto de romper un ciclo fractal de una manera que no repita el dolor y el sufrimiento y el odio del pasado. Y les digo esto a los jóvenes en la sala. Todos sabemos que un mundo nuevo está por venir. Lo sabemos. No queremos un nuevo mundo basado en el odio y sufrimiento que vio esta generación, que vimos en el siglo XX. No queremos un mundo nuevo basado en eso. Esta es la generación con el corazón, alma, fuerza y voluntad. Se detiene con nosotros. Ese odio se detiene con nosotros. Las ideas de retribución y de desquite se detiene con nosotros. Y con nosotros tenemos la oportunidad ahora de empezar porque los sistemas son insostenibles. Se desmoronan. Construyamos algo nuevo. Amemos este mundo hasta la paz y construyamos el mundo que sabemos posible en nuestros corazones. Solo podemos hacerlo al aceptar la verdad profunda de lo que significa ser humano y nuestra divinidad. Y ahora la pregunta se reduce a la misma que siempre debemos hacer. ¿Nos amamos lo suficiente para hacer eso? ¿Nos amamos lo suficiente para aceptar nuestra humanidad sin juzgar el poder de la divinidad humana, el regalo que nos fue dado hace 200,000 años? Y esa no es una pregunta que se responde con palabras. Tú la respondes con la forma en que vives tu vida. Y eso es, creo, lo que nos toca a todos ahora mismo. Greg, ¿dónde te encuentran tu nuevo libro y tu obra? Soy un secreto. Estás en el lado oscuro de la luna. Difuminan tus sienes. Claro, ya sabes, gracias. Nuestro sitio web, gregbraden.com, G-R-E-G-G, 2 Gs, no es Gregory. Mi mamá lo hizo intencionalmente. Una G es la abreviatura de Gregory. Así que solo soy Greg, 2 Gs, Greg Braden. Yo, en realidad, solo soy un Alex, nada más. gregbraden.com. Eres mi hermano cáncer. Descubrimos que nacimos el mismo día. El mismo día. Sí, el mismo día. Increíble. ¿A qué hora exacta naciste? 6:23. Yo como a las 5:20 al parecer, así que no estuve tan lejos. Sí, pero eso, sí. Cuando acabamos de descubrirlo fue como, no puede ser. O sea, hemos hablado tantas veces. Por eso me encanta esto. Amo a este hermano porque es un hombre cáncer. Y los cáncer, ya sabes, los cáncer son todo sobre el hogar, la familia y la emoción. Emoción. Sí. Y eso puede ser una bendición o una maldición si no sabes cómo manejar la emoción. Y si te quitan tu hogar por cualquier razón. Cuando empecé a viajar, por negocios, al salir, siempre intentaba volver a casa. Me agotaba.
terminaba exhausto, hasta que descubrí que estoy en casa donde quiera que esté. Tú eres mi hogar ahora y estoy bien con eso. Así que cuando me vaya, de hecho tomaré un vuelo más tarde hoy para ir a mi casa en Nuevo México y estaré en casa, pero se trata del hogar y de este momento en el mundo. Me honra compartir el viaje contigo, hermano Cáncer. Te lo agradezco, amigo. Gracias por volver a los estudios y vaya, aprecio todo lo que haces, dando la buena batalla y difundiendo esta información. Los humanos deben prevalecer. Debemos prevalecer. No podemos dejar que Cybernet controle. No. Gracias, de verdad, mi hermano. Gracias. Dios te bendiga y gracias por todo lo que haces en este hermoso estudio con los corazones y almas que traes aquí para compartir su sabiduría con esta vasta comunidad que creas. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los videos de abajo para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.